chicos? Muy buenos días con todos, ya que estamos la mayoría. Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que hayan pasado bien. No sin antes recordarles las recomendaciones de salubridad que tienen que tener: lavarse las manos, desinfectarse con alcohol, con agua y jabón también, por favor, para evitar cualquier tipo de contagio que se pueda dar en esta pandemia que está todavía fuerte. Dicho esto, y justamente hablando del tema, vamos a ver un reino en el cual y la mayoría de los que pertenecen a este reino son dañinos para el hombre, son dañinos para la humanidad, para animales también inclusive, porque causan enfermedades. Estamos hablando del reino de los hongos, llamado así también reino fungi, ¿sí? El reino fungi o reino de los hongos. ¿Ok? ¿Quién es el responsable o el que clasificó o encontró a este reino? Vamos a decirlo así. Recuerden este término, Robert Whittaker. Robert Whittaker es el científico o el padre de los hongos. Vaya nomás. El padre de los hongos, llamado así porque justamente hizo la división de este reino, que inicialmente se consideraba parte del reino de las plantas. A los hongos se le consideraba como plantas, chicos. Actualmente es un reino aparte de las plantas. ¿Pero por qué se le consideraba las plantas a estos honguitos? Porque, chicos, todos los honguitos hacen fotosíntesis, todos. Entonces, si hacen fotosíntesis, es una planta. Pero no necesariamente por hacer la fotosíntesis es una planta. Si bien todas las plantas realizan fotosíntesis, no todos los hongos, no quiere decir que los hongos también sean plantas, a pesar que hagan el mismo proceso. Tienen características distintas. Y por estos avances científicos que se encontraron, el tipo de células, la formación de las células, se da la división del reino de los hongos con respecto al reino vegetal o plantae. ¿Quién fue el que hizo estos avances, estos descubrimientos, esta clasificación del reino fungi? Fue Robert Whittaker, acuérdense. ¿Cuándo fue esto, profesor? 1969. Miren, fíjense, desde esa época hasta la actualidad, seguimos con el sistema de lo que él estableció, el sistema de 5 reinos. Acuérdate, el sistema de 5 reinos. ¿Cuáles son esos 5 reinos? El reino monera, o el reino de las bacterias, el reino protista, de los protozoos y las algas, el reino fungi, que vamos a ver el día de hoy, el reino de los hongos, y por último, los últimos 2 reinos, que son el reino plantae y el reino animalia, o reino animal, ¿no? Animal. Sí, los 5 reinos vamos a estudiar. Ahora hay algo que me gusta de la hoja número 5 del tema 5, que aparece un personaje de Mario Bros. Honguito. ¿Te acuerdas? A mí me gusta, profesor, el personaje honguito. Muy bien. Sí, a mí también me gustaba el personaje honguito, ¿no? Así, cuando hacía, cuando hacía su famoso sonrisa, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar justamente de este reino. Vamos a ver acá el material. Un momentito, por favor. Justamente acá. Aquí está. Muy bien. Muy bien. Rápidamente, porque vamos a ver algún videito antes. Les voy a explicar rápidamente como acá. En este gráfico refleja muchas cosas. Un hongo generalmente es considerado un agente malo, dañino, y es correcto, ¿no? Normalmente los hongos que nosotros conocemos o tenemos conocimiento son aquellos hongos que nos causa una enfermedad, ¿sí o no? ¿Ok? Causa enfermedades, inclusive hasta mortales, ¿no? Nosotros, quizás por falta de higiene, podemos tener hongos en nuestra piel, por ejemplo, hongos en los deditos, ¿no? De los pies, que son los famosos hongos de tu pie, de tu uña, lo famoso pie de atleta, es una enfermedad micótica. Y hablando de ese término micótico, toda enfermedad producida por un hongo se llama micosis. Acuérdate, escucha bien y escucha el video nuevamente porque es parte también de tu tarea. ¿Cómo se llama aquella enfermedad producida por hongos? Se llama micosis. Toda enfermedad en su conjunto se llaman enfermedades micóticas y esa enfermedad se llama micosis. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de enfermedades de micosis hay? Hay un montón de enfermedades. Por ejemplo, el pie de atleta, la tiña, la caspa. La caspa lo produce un hongo, chicos. La caspa es aquel puntito blanco que cuando tú revuelves tu cabello, cae puntos blancos. Eso es la caspa, ¿no? Es un hongo lo que produce. Profesor, ¿tan malos son los hongos? Sí, chicos, hay hongos malos
hasta mortales. Pero chicos, al igual que hay hongos malos, hay hongos muy buenos. Existe un hongo al cual, chicos, todos, sin excepción, le debemos la vida, prácticamente, por decirlo así. ¿Cómo es eso, profesor? Total, los hongos son malos, pero también hay hongos buenos. Sí, específicamente hay un hongo que el cual está presente y que lo hemos tomado, lo hemos comido en alguna vez, lo hemos tomado para aliviarnos. Ustedes cuando tienen fiebre, cuando tienen gripe, tu papá, tu mamá van a la farmacia y piden una pastillita, ¿no? Cualquier pastilla, ¿no? Un antigripal, o cuando estás así muy enfermo piden un jarabe, o te has puesto una inyección, ¿correcto? O te has puesto una vacuna, ¿sí o no? Claro que sí, profesor. Chicos, todos esos medicamentos tienen un componente que proviene de un hongo. Este componente se llama la penicilina y proviene de un hongo llamado Penicillium. Este hongo ayuda al mundo entero actualmente porque es parte de todas las medicinas que nosotros conocemos, parte de los jarabes, parte de las pastillas, parte de las inyecciones, parte de las vacunas. Están conformadas por este compuesto llamado penicilina, que es un hongo, proviene del hongo llamado Penicillium, de ahí viene su nombre, penicilina, y gracias a él nos salvamos, nos curamos o paliamos varias enfermedades a nivel mundial, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Entonces, ese es un ejemplo de un hongo muy bueno, un hongo que fue descubierto justamente por el científico Louis Pasteur y encontró lo que es la penicilina, ¿sí? La penicilina. La ciencia que estudia justamente los hongos, que es una rama de la biología, se llama la micología. La micología es la ciencia que estudia a los hongos. Y la enfermedad producida por hongos, nuevamente, les vuelvo a recordar, se llama micosis. El padre de la micología, el padre del reino fungi, el padre de los hongos, se llama Robert Whittaker. Acuérdate de eso, de ese científico, Robert Whittaker. ¿Ya? Chicos, sin más preámbulos, ¿qué características o qué es lo que diferencia a los hongos de unas plantas? ¿No? Vamos a ver algunas diferencias y algunas similitudes. Similitudes. Tanto el hongo como las plantas son eucariotas. ¿Recuerdan qué cosa es una célula eucariota? ¿Que tiene núcleo o no tiene núcleo? ¿Que tiene o no tiene núcleo? Una eucariota, ¿se acuerdan? ¿Tiene o no tiene núcleo la eucariota? No tiene. Eucariota. La eucariota. ¿La eucariota tiene o no tiene núcleo? Tiene núcleo. Sí tiene núcleo, acuérdense de eso. Sí tiene núcleo, profe. A ver, les vuelvo a recordar, y esto siempre va a venir en el examen, inclusive les digo que los chicos de secundaria también a veces se olvidan. ¿Cuántos reinos hemos estudiado? Bueno, vamos a estudiar, son 5 reinos, ¿sí? ¿Correcto? 5 reinos. Ya está. Solamente uno de ellos, escuchen, por favor, para que recuerden, solo uno de ellos, solo uno de estos 5 reinos, solo uno, tiene célula procariota, que es decir, sin núcleo. Los otros 4, los demás, son eucariotas, que sí tienen núcleo, ¿ya? O sea, solamente uno es procariota y no tiene núcleo. Este procariota es el reino Monera o el reino de las bacterias, ¿ok? Ese es el único reino que tiene procariotas. Todos los demás son eucariotas, es decir, células con núcleo. ¿Está claro? Células con núcleo. Muy bien. Otra característica que son pluricelulares, es decir, que conforman varias células. Son heterótrofos, pero a diferencia de las plantas, que también son heterótrofas, los hongos son heterótrofos absortivos, es decir, chupan, absorben, ¿ya? Drenan, ¿ya? Toman, ¿no? Chupan, absorben, como una esponja. Las plantas no hacen eso, ¿ok? Las plantas no hacen eso, ¿ok? ¿Hacen fotosíntesis? Sí, pero mediante la absorción, ¿ya? La absorción. Se produce mediante esporas generalmente. Esa es de la forma de cómo evoluciona o cómo se reproducen los hongos. Chicos, he hablado de un hongo muy importante, ¿cuál es? El penicillium, que es parte de la penicilina, al que le debemos la vida, literalmente, porque ahí están las vacunas que nos han puesto, ¿sí? Pregúntale a tu papá, a tu mamá, sobre todo a tu mamá que te ha llevado tu control de niños sanos, ¿no? La vacuna de la sarampión, la vacuna de la poliomielitis, la vacuna de la rubiola, la TBC, todo.
la poliomielitis, etcétera, ¿correcto? Esas vacunas también tienen un componente, la penicilina. Hemos tomado pastillas cuando nos hemos enfermado, ¿sí o no? Hemos tomado jarabe cuando nos hemos enfermado. Todas las pastillas, todos los jarabes contienen este compuesto llamado la penicilina, la cual ayuda a matar los microbios, las bacterias y los virus. Ojo, un hongo combatiendo bacterias, o sea, el reino fungi contra el reino monera, contra las bacterias. El reino fungi contra el reino protista, ¿correcto? Porque hay bacterias malas y hay protistas y algas malas. Esto lo combate un hongo, la penicilina, ¿no? El hongo penicillium. Pero existe, chicos, otro hongo al cual también le debemos la supervivencia, ¿no? Bueno, literalmente también la vida, pero la supervivencia principalmente. Chicos, ¿ustedes en el desayuno qué comen? ¿Qué comen? ¿Qué toman siempre o qué comen siempre? ¿Qué comen? Comen, no tomar, sino comer. ¿Ah? Leche. Leche. No, tomar no, comer, comer. ¿Qué comen sí o sí? Que nunca falta en el desayuno. El pan, ¿sí o no? El pan. El pan. Chicos, el pan está hecho a base de... Profesor, el pan se honguea si lo dejas mucho tiempo sin comer. Sí, pero es porque no es que se honguea. Chicos, el pan contiene un hongo. Y si no fuera por ese hongo, no existiría el pan. A ver, para que me entiendan. Para elaborar un pan, bueno, se echa la harina, el trigo, ¿no? A la sal, el azúcar, pero si no es por un componente principal que se llama la levadura, no se haría el pan. Chicos, la levadura es un hongo también. Así que nosotros comemos diariamente hongos, ¿sí? En el pan está un hongo, la levadura, es un hongo bueno, porque con eso se fabrica justamente el pan. El pan está hecho de justamente también un componente, se llama, repito, la levadura, y la levadura es un tipo de hongo. Ya lo vamos a ver. Ahora, como dice su compañero, que si se deja mucho tiempo el pan, se honguea. Es que en realidad el hongo, la levadura, se fermenta y atrae a otros honguitos, que son, esos sí son honguitos malos, ¿no? La levadura muere, ese honguito muere, y es comido por otros hongos. Y esos hongos sí son malos, que son los hongos de la pudredumbre, ¿sí? Son los hongos que son los más conocidos, los famosos mohos, los mohos, M-O-H-O, mohos, que son estos hongos blanquecinos. Ustedes cuando ven un pan mucho tiempo, primero comienza con un color verdoso, y luego negro, y luego se convierte en blanco. En ese momento ya el hongo ha penetrado totalmente el pan. Profesor, ¿Correcto? Hace tiempo yo guardé un pan mío, mucho tiempo, varios meses, y cuando lo saqué tenía color verde. Claro, los famosos mohos. Los mohos son normalmente verdes, negros y blancos. No lo pude comer. Claro, ya no lo puedes comer, ¿no? Ya no lo puedes comer porque obviamente te haría mal. Te causaría una diarrea, una deshidratación, te causaría dolores estomacales y tendrías que recurrir a otro hongo para curarte. Otra vez una pastilla con penicilina, ¿ves? Un hongo que combate otro hongo. Así es. Así que tengan en cuenta ello. O sea, nosotros todos comemos hongos. Sí, chicos, comemos hongos. Una levadura es un tipo de hongo, es un hongo bueno. Tomamos pastillas, en algún momento nos han vacunado, claro que sí. En nuestro cuerpo recorre un honguito muy bueno llamado el penicillium, la penicilina, ¿correcto? Entonces, muchos quizás no sabían eso, ¿no? Muchos no sabían eso. ¿Quién no ha comido una pizza? ¿Alguno ha comido una pizza alguna vez? Claro que sí. Sí, profe, yo. Ese honguito, una pizza. esa parte de la pizza pero sí, que ven de esta forma es un honguito, se llama champiñón y es un hongo comestible. Yo comí pizza de champiñón. Los champiñones Profesor, yo nunca son... yo comí pizza hawaiana. Muy bien. Y De piña, muy bien. Profesor, yo nunca he comido una pizza. Los champiñones se usan para hacer pizza. Muy bien. A ver, silencio, chicos. Muy bien. El champiñón es parte de justamente... Profesor, una pregunta. Profesor, una pregunta. A ¿Los ver. champiñones se utilizan para hacer pizza? Así es, los champiñones
son otro tipo de hongos comestibles que se utiliza para, bueno, valga la redundancia, comerlos, en este caso, en un plato muy conocido, en una comida muy conocida llamada pizza. ¿Sí? Los italianos saben de ello. ¿Hay hongos buenos y hongos malos entonces, chicos? Sí. ¿Comemos hongos todos los días? Claro que sí. En el pan comemos hongos. La levadura es un tipo de hongo. Muy bien, chicos. Esa es la importancia que tienen los hongos. Hay hongos buenos, hay hongos malos. ¿Correcto? Mucho cuidado con ello. Antes de pasar a ver, chicos, los tipos de hongos acá, voy a mostrarles un video justamente para que entiendan gráficamente, porque si bien estamos ya entendiendo que los hongos no son plantas, ¿sí? Recuérdate, Robert Whittaker, ¿quién es el Robert Whittaker? El padre de la micología. Él es el que indicó que el reino de los hongos no son plantas, es distinto. ¿Está claro? Profesor, Vamos a ver el videito, ¿ya? Vamos a ver un video al respecto. Muy bien, entonces ya saben, ¿la levadura es un tipo de hongo? Sí, está presente en los panes. ¿El champiñón es un tipo de hongo? Sí, en las pizzas los encontramos, es comestible. ¿La penicilina o el hongo penicillium es favorable para el ser humano? Claro que sí, para combatir enfermedades. Está presente en todas las medicinas, en las pastillas, en los jarabes, en las inyecciones, ¿no? Y en las ampollas, ¿no? Y en las vacunas. Obviamente, la penicilina fue un gran avance. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver un videito, chicos, para que ustedes puedan entender con mucha mejor entendimiento lo que es el reino de los hongos. ¿Ya? Vamos a compartir ello. A ver, vamos a comentar. profesor, si en pan tiene un hongo, ¿por qué te obesa? ¿Cómo? Si en pan tiene un hongo, ¿por qué te engorda un poco? Ah, pues la levadura en sí es un hongo que se expande. La harina también ayuda a engordar, por si acaso. Pero es justamente por eso se utiliza levadura en el pan, para que hinche. Así le dicen los panaderos, para que hinche el pan. Porque la levadura le echan así chiquitito y luego se expande y se forma el famoso pan. ¿Ya? Vamos a ver, chicos, a los hongos. ¿Ya? Muy bien. A ver, Profesor, una pregunta. vamos a ver acá. A ver, Profesor, tengo una pregunta, profesor. Dime. ¿El pan no fue hecho por una harina? Claro, se hace de harina y se echa levadura. ¿Se puede fabricar pan sin levadura? Sí, pero sale un pan chiquito. El pan, para que se expanda, debe utilizarse un hongo llamado la levadura. La levadura es un tipo de hongo, por si acaso. El hongo ayuda a expandir la masa del pan, ¿no? Profesor, yo comí un pan chiquito. Claro, por la harina. ¿Listo, De chicos? esos de Comencemos entonces, chicos, por favor, vean el video. chiquitas. Y vamos a comprender, chicos, el video. Por favor, de rato en rato voy a estar interrumpiendo el video para que podamos entender bien. Acuérdense, los datos principales son los hongos llamados fungi, son el reino fungi descubierto, o bueno, en este caso, dado a conocer por quién, Robert Whittaker. Él es el que hizo la teoría de los famosos 5 reinos, con el reino hongo como último reino encontrado, vamos a decirlo así, y en 1969 ocurrió este suceso. Vamos a ver más detalle de algunos tipos de hongos que vamos a trabajar. Existen 6 variedades, 6, 7, 8, existe una infinidad de variedades de tipos de hongos. Vamos a distribuirlo en 4 grandes familias para entender ello, ¿no? Actualmente existen cerca de más de 20 tipos de familias de hongos que son muy, muy particulares. Pero nosotros vamos a estar estudiando todo. ¿La cervija Cervera? No se preocupe. Cervera, por ella No se preocupe, vaya nomás. Listo, chicos, comencemos entonces con el video. Atentos, por favor. Vaya nomás, no se preocupe. El reino fungi es la clasificación. El reino fungi es la clasificación donde se agrupan los hongos. En este se incluyen organismos como las levaduras del pan y la cerveza, los tizones, los mohos de las frutas y los champiñones, muchos de ellos con formas y funciones que nos son familiares como seres humanos. Como han podido ver en esta primera parte, no solamente
las levaduras está presente en el pan. También está presente en aquello que de repente le gusta a tu papá, la cerveza, o en el vino también. En los vinos también está presente justamente los hongos. Si no fuera por ellos, la fermentación no sería posible y por ende no saldría el famoso alcohol etílico, que es parte de lo que es cerveza, vinos, ¿no? Principalmente. Profesor, yo Digamos, necesito una escuchando. pregunta. La cerveza le sale espuma, la gaseosa igual, entonces la gaseosa también tiene levadura. No, la espuma es el CO2 que le introduce. La levadura de la cerveza es para la fermentación y la creación de alcohol. La gaseosa no contiene alcohol. ¿Ah? La levadura en el caso de la cerveza es para producir alcohol, en este caso a través de un proceso llamado fermentación, y eso es el alcohol etílico, ¿sí? El alcohol etílico, así se llama, ¿ya? Es diferente. La espuma de la cerveza es a causa justamente de la fermentación que se da del alcohol, mientras que la espuma de la gaseosa es por el CO2 que le introducen a la gaseosa en el momento de embotellarla, ¿ya? Ok. Pero ya respondió tu pregunta. Continuamos entonces con el video, por favor, atentos. Y tomen atención porque muchas de las respuestas de su aplicación están acá en el video, muy al margen de también la separata. Así que escuchen, por favor. Se trata de un grupo muy numeroso de organismos. Inicialmente se pensaba que en este había más de 100.000 especies, y hoy en día supera el 1.500.000. Increíble, se creía que era 1 millón de especies, ¿no? Se creía que eran 400 especies, ahora más de 1 millón de especies de hongos, imagínense. Es una cantidad increíble. Vean ustedes, ahí hay un hongo, ¿no? Que generalmente hongo silvestre que le llaman, ¿no? Vamos a ver a continuación. Ese hongo he visto en la sierra, en Inconca. Con lo que los hongos, al menos respecto al número de especies, representan el segundo grupo más. Profesor, pausó el video. Sí, profesor. El grupo de organismos más abundantes sobre la Tierra en términos de biomasa del suelo. Así, los hongos están ampliamente distribuidos en la biosfera. Pueden encontrarse hongos en los hielos antárticos, en las playas y los bosques tropicales, en los paisajes nórdicos y en latitudes medias. Viven en el suelo, en el agua, en la superficie de montañas rocosas e incluso en agua de mar. Pueden ser parásitos de plantas, de peces, de insectos y de grandes animales vertebrados como los mamíferos, es decir, en todos los organismos vivos. Características del reino fungi. Los hongos conforman un complejo grupo de organismos que, a pesar de las muchas diferencias que puedan tener entre sí, comparten algunas características destacables. Atención, por favor, son las características. Vamos a reforzar las características de los hongos. Muy aparte de las que ya les he mencionado, heterótrofos, autótrofos, son al igual que las plantas hacen fotosíntesis, ¿sí? Hay otras características que también son importantes que ustedes sepan. Por favor, atentos a las características. Son organismos eucariotas. A diferencia de las bacterias y las arqueas, pero tal y como los animales y las plantas, los hongos son eucariotas, es decir, tienen un núcleo y sistemas membranosos que definen otros orgánulos en el interior de sus células. Aunque se clasifican en grupos diferentes, muchos autores están de acuerdo con que las células de los hongos son más parecidas a las de los animales que a las de las plantas, Revisa bien tu pantalla porque especialmente está normal. respecto a las características de sus orgánulos internos. Tienen pared celular. La razón por la cual los hongos se clasificaban junto con las plantas tiene que ver con el hecho de que sus células, aunque no poseen clorofila, están rodeadas por una pared que las protege, así como las células vegetales. Sin embargo, las diferencias en la composición de esta pared son las que los separan del grupo de las plantas. Las plantas tienen paredes celulares formadas por un compuesto químico llamado celulosa, y los hongos tienen paredes celulares formadas por otro compuesto diferente conocido como quitina. Ajá, acá está una diferencia.
Las plantas tienen una estructura diferente a los hongos, ¿no? Los hongos tienen una estructura que los cubre llamada quitina, ¿no? Los hongos no tienen pared celular, las plantas sí. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, sigamos escuchando otras diferencias y similitudes. Hay que recordar que este compuesto, la quitina, es el mismo material del cual están hechos los exoesqueletos de muchos insectos y mariscos, artrópodos, animales invertebrados. Son organismos sésiles y multicelulares. Con algunas excepciones, la mayor parte de los hongos son organismos multicelulares, es decir, están formados por varias células que de alguna forma están conectadas entre sí. Además, son organismos sésiles, es decir, que tal y como las plantas, estos no pueden moverse y están siempre en el mismo lugar donde echan raíces. Son heterótrofos. Las plantas son organismos autótrofos, producen su propio alimento. Y los animales son organismos heterótrofos, se alimentan de otros organismos. Los hongos también son heterótrofos, y muchos de ellos obtienen la energía que necesitan para vivir de materia orgánica en descomposición o de desechos de otros organismos y no de otros organismos vivos. Tienen hifas y micelios. Todos los organismos clasificados dentro del grupo de los hongos, es decir, en el reino fungi, tienen una forma muy curiosa de crecimiento vegetativo. A ver, antes de continuar, hemos visto que la nutrición es heterótrofa, ¿sí? Pero de tipo absortiva, ¿ya? Agreguen eso, es absortiva, que absorbe, ¿ya? Al igual que, o sea, los hongos se alimentan muy parecido a los animales, sí, de forma heterótrofa, pero de tipo absortiva, es decir, absorben todos los nutrientes de su víctima o de su presa, vamos a decirlo así, ¿ya? Y ahora estamos viendo de que los hongos también tienen hifas, que son como unas pequeñas raíces que absorben los nutrientes. Vamos a ver a continuación cómo son las hifas y los micelios. Crecen a partir de los extremos de unos filamentos llamados hifas, las cuales pueden agruparse para formar un cuerpo conocido como micelio. Los micelios son, por tanto, las estructuras que se encargan de absorber la materia orgánica, el alimento que ha sido digerido externamente, desde el medio que los rodea. Las hifas que forman estos micelios se asemejan a unas hebras filamentosas. Las mismas están compuestas por tiras de células que están en contacto entre sí de una forma tal que los nutrientes absorbidos pueden fluir de una hacia otra sin muchos obstáculos. El micelio de un hongo, dependiendo de la especie, le permite crecer bien sea sobre el suelo, en el agua, sobre tejidos en descomposición, sobre tejidos vivos, etc. Clasificación. Chicos, acá vamos a entrar a una clasificación, una de tantas clasificaciones. Hay algunos nombres que sí vamos a coincidir con la clasificación que vamos a hacer el día de hoy, pero existe una variedad, vamos a decir, muy inmensa de hongos, el cual clasificarlos de una sola manera es un poco difícil, ¿ya? Existen varios tipos de clasificación. Esta es una de las más generales, pero no es tanto como la que vamos a hacer el día de hoy, que es un poco más general, ¿ya? Muy bien, escuchen por favor y vean ustedes las grandes diferencias que hay entre cada tipo de hongos. Hay hongos buenos y hongos malos, acá lo vamos a ver con ejemplos gráficos para que puedan ustedes entender de mucha mejor manera. Por favor, atentos. Los hongos son un grupo monofilético, es decir, que sus miembros tienen un mismo ancestro común. Este grupo está compuesto por 7 filos: Citridiomycota, Blastocladiomycota, Neocalimastigon mycota, Microsporidia, Glomeromycota, Ascomycota y Basidiomycota. Filo Citridiomycota. En este filo se agrupan organismos saprófitos y parásitos que pueden, además, ser unicelulares o filamentosos. Pueden formar micelios y se reproducen asexualmente formando esporas asexuales. Tienen 2 clases:
Citriodiomicetes y Monobleparidiomicetes. Filo Blastocladiomicota. Está compuesto por hongos que son parásitos de plantas y de animales, y por algunos hongos saprófitos. Incluye organismos acuáticos y terrestres, cuyos ciclos de vida presentan alternancia de generaciones entre la fase haploide y la diploide. Solo contiene una clase, Blastocladiomycetes. Filo Neocalimástigomicota. A este grupo pertenecen organismos que se encuentran en el tracto digestivo de muchos animales herbívoros, por lo que muchos de ellos son anaerobios, viven en ausencia de oxígeno O2. Muchos producen esporas asexuales con 1 o 2 flagelos. Sus células, en vez de tener mitocondrias, tienen hidrogenosomas, unos orgánulos que se encargan de la formación de energía en forma de ATP. También conforman una sola clase, Neocalimástigomycetes. Filo Microsporidia. En este filo se incluyen hongos parásitos de animales y de organismos protistas, ya que las relaciones filogenéticas de este grupo no han sido completamente esclarecidas. Este filo no está subdividido en clases. Filo Glomeromicota. Estos hongos son hongos simbiontes, mutualistas obligados. Las especies pertenecientes a este filo se asocian con las raíces de muchas plantas y establecen relaciones simbióticas con ellas. Se dividen en 3 clases: Archaeosporomycetes, Glomeromycetes y Paraglomeromycetes, y en 4 subfilos: Mucoromicotina, Entomophthoromicotina, Zoopajomicotina, Quixelonmicotina. Filo Ascomicota. También conocidos como los hongos de saco, los organismos pertenecientes a este filo pueden ser simbiontes en líquenes. Pueden ser parásitos o saprófitos vegetales o animales, y pueden ser unicelulares o filamentosos. Se reproducen asexualmente por fisión, gemación, fragmentación o por esporas. Su reproducción sexual ocurre por medio de meiosporas formadas en unos sacos llamados ascos, los cuales pueden ensamblarse en estructuras o cuerpos, cerrados o abiertos, llamados ascocarpos. A este grupo pertenecen algunos hongos de copa, hongos de silla y trufas. Está dividido en los subfilos: Tafrinomicotina, Saccharomycotina, donde están las levaduras; Pexisomicotina, muchos hongos formadores de líquenes. Filio Basidiomycota. Estos hongos también tienen distintas formas de vida y nutrición. En el grupo existen parásitos de plantas e insectos y también saprófitos. Muchos de estos son hongos filamentosos y pueden producir 2 tipos de micelios, uno de células uninucleadas con un solo núcleo y otros con células dicarióticas con 2 núcleos. Se reproducen asexualmente. Muy bien, mientras pasa el comercial, vamos a Esporulación. Reproducen asexualmente por fragmentación o esporulación. Su reproducción sexual puede darse por fusión de hifas o por fusión de 2 estructuras reproductivas, una masculina y otra femenina. Es uno de los grupos más grandes e incluye a los hongos que contienen las rollas, los tizones, los hongos gelatinosos, los champiñones, los hongos globulares, los hongos apestosos y los hongos nido de pájaro, etc. Este filo se subdivide en otros 3 subfilos: Puciniomycotina,
Ustilaginomicotina, Agaricomycotina. Reproducción en el reino fungi. La forma en la que se reproducen los hongos es considerablemente variable y depende mucho de cada especie que se considere. Algunos pueden reproducirse formando nuevas colonias a partir de fragmentos de sus hifas y otros, en cambio, son capaces de producir cuerpos fructíferos, como los champiñones o las setas, que forman esporas. Para entenderlo mejor, tengamos en mente que en el reino fungi existe tanto la reproducción asexual como la reproducción sexual. Reproducción asexual en el reino fungi. En los hongos podríamos hablar de una reproducción sexual simple y otra un poco más compleja. La reproducción asexual más simple tiene que ver con procesos de fisión, gemación y fragmentación. La fragmentación ocurre en algunos grupos y tiene que ver, como comentamos, con la multiplicación de colonias a partir de fragmentos de las hifas que forman sus micelios. La gemación es otra forma de reproducción asexual a través de la cual en una célula surge una especie de papila que se agranda y después se separa, formando una entidad independiente, pero idéntica, es decir, un clon. La fisión es característica de algunos hongos unicelulares, como ciertas levaduras, por ejemplo. Consiste en la formación de una célula nueva a partir de otra que se divide a la mitad. Otras formas de reproducción asexual más complejas implican la formación de esporas asexuales, es decir, esporas que han sido formadas por divisiones mitóticas o meióticas, por mitosis o meiosis respectivamente, y no por la fusión de dos células o gametos sexuales. Se dice que son más complejas porque los hongos que forman estas esporas, móviles o inmóviles, generalmente desarrollan unas estructuras más elaboradas para ello. Reproducción sexual en el reino fungi. Casi todas las especies que se enmarcan en este reino pueden reproducirse sexualmente. Una diferencia importante de la reproducción sexual de los hongos respecto a la de otros organismos es que la membrana nuclear de sus células permanece intacta a lo largo del proceso. En los demás organismos se disuelve y vuelve a formarse. Plasmogamia, cariogamia y meiosis. Muy bien, esos términos ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué cosa es la meiosis, plasmogamia, cariogamia? ¿Ya? Hasta ahí, muy bien, tenemos ya un gran entendimiento de lo que hemos visto acerca de los hongos, clases de hongos, han visto distintos tipos de hongos, no solamente los champiñones que conocemos, hay otras formas de hongos. Son 4 los grandes grupos de hongos que tenemos de forma general y que para que sea un mejor entendimiento. Tenemos los hongos buenos, los hongos que son muy utilizados en nuestra vida diaria y que son utilizados generalmente en la industria, en este caso farmacéutica y la industria de las bebidas como la cerveza, el vino y también la industria panificadora como el pan, ¿no? Obviamente. Entonces, al tomar cerveza, los adultos, vino también, y al comer todos nosotros pan, estamos absorbiendo, comiendo hongos de un tipo de familia. A la misma familia también pertenece este hongo bueno llamado Penicillium, que es parte de la penicilina. ¿Ok? Muy bien. Chicos, este primer grupo se llama los ascomicetos. Ascomicetos, o también conocido como ascomicetes. En vez de la O, le ponen la E. Son cualquiera de los dos nombres más aceptados. ¿Ok? Pero son los ascomicetos, con O, lo que más se utiliza en esta región del mundo, de Latinoamérica, ¿ya? Porque en otros países, por ejemplo en España, en Italia, se le dice ascomicetes, ¿ya? Ascomicetes. Y en otras partes del mundo se le denomina ascomiceties, ¿no? Son formas de decir, son válidas, pero nosotros estamos en Latinoamérica, así que ascomicetos es la forma de cómo lo vamos a nombrar. ¿Quiénes están dentro de los ascomicetos? Profesor, mi internet está bien feo, no pude ver nada del video porque no te preocupes, ahí en el video de YouTube ahí lo vas a ver. Está súper lento
Y si usted llama a lista y no aparezco, es porque mi internet me sacó. Ya, Lucio, ¿no? No te preocupes. No, Sí, no te profe. preocupes, no te preocupes. Sí estás acá en la lista, no te preocupes. Lucio, perfecto. Ok, chicos, sigamos porque tenemos que avanzar, ¿ya? Este grupo, el primer grupo o esta primera familia de los hongos se llaman nuevamente, repito, los ascomicetos. Acá están las levaduras, como la levadura de la cerveza, la del vino y la más famosa levadura, la levadura del pan. ¿Ok? Y la penicilinia, el Penicillium notatum, que es el nombre científico de este honguito del cual se elabora la penicilina, de la cual se elaboran todas las pastillas, los jarabes, los antibióticos, etcétera. Gracias a este honguito que mata otros hongos y que mata los virus también, es que gracias a este honguito Profesor, estamos ¿qué color viviendo. será eso? La penicilina, los ascomicetos. Muy bien, pasamos a un segundo grupo llamado los basidiomicetos. Basidiomicetos. Son estos hongos que algunos de ellos son comestibles y otros no. Tener mucho cuidado. Estos son los famosos setas. Así se les conoce a este grupo también, los basidiomicetos. Son las famosas setas que tienen sombrerito, los famosos hongos que nosotros conocemos hongos con sombrerito. Ahí tenemos al champiñón, que es comestible, y tenemos a la Amanita muscaria, que es un hongo muy parecido al champiñón, y es por esa razón que a veces se confunden, y es un hongo venenoso, ¿sí? Al momento de abrirlo, ahí se nota la diferencia y por eso es rechazado. De ser una persona sin experiencia, podría ingerir hongos venenosos, sí, chicos, porque esta Amanita muscaria es muy parecida al champiñón, ¿ya? Es importante tener en cuenta ello. El tercer grupo es el grupo de los que son lo que hace podrir a la fruta, que hace podrir a los alimentos, generalmente. Este grupo se llama los zigomicetos, son otro tipo de hongos, muy distintos a los dos anteriores. Los zigomicetos son los hongos que aparecen de forma blanquecina de algodón en los alimentos, son los que producen la descomposición de este alimento. Lo que nosotros conocemos como se está pudriendo, en realidad lo que está sucediendo es la descomposición del alimento. Si no fuera por estos hongos, chicos, créanme que todo estaría mucho tiempo ahí, una fruta, un pan, y se estaría pudriendo de forma inadecuada. ¿Qué, profesor? Entonces el hongo es bueno en este aspecto. Chicos, el hongo desempeña una función muy importante, descompone este tipo de organismos para desaparecerlos en sí, ¿correcto? Desaparece ese organismo, ¿ok? Imagínense quedarse con una misma fruta siempre, que no se descomponga y está ahí con malos olores siempre, obviamente que no. Gracias a estos hongos, si bien producen malos olores, sí, pero hacen desaparecer a la fruta o al alimento. Estos son los zigomicetos. Están conformados por los mohos. Moho negro del pan, el moho negro de la fruta, los mohos tipo blanquecinos también, así que tener en cuenta ello. Y por último tenemos a los hongos más malvados, más dañinos e inclusive mortales para el ser humano si es que no se logra tratar a tiempo esto, ¿no? Generalmente no se llega a la muerte porque como se da cuenta uno, la persona se da cuenta que hay un hongo presente por ciertas características, va a hacer un tratamiento. Porque de no hacerlo, chicos, se puede caer la piel, se puede hacer llagaduras e inclusive puede conllevar a la muerte en casos extremos. Se han visto casos en los cuales ha fallecido el paciente porque simplemente no está o informado o no tiene los medios para tratarse esta enfermedad micótica de los hongos, ¿no? ¿Quiénes son estos? Los deuteromicetos. Deuteromicetos. Son también llamados hongos imperfectos. Estos hongos son los que causan las enfermedades micóticas. Acuérdense, el término micótico significa que está una enfermedad producida por hongos. ¿Cuáles son estas enfermedades producidas por hongos? La más conocida es la primera que ustedes ven ahí, el pie de atleta. Es el hongo en los dedos de los pies, ¿no?
la famosa comezón en el talón, en la planta de los pies, me pica los pies, es posiblemente porque no te hayas lavado adecuadamente los pies y ya entró el hongo y produce el famoso pie de atleta, el sudor de los pies, ¿no? También. La tiña del cabello, vean ustedes la fotografía, la tiña del cabello hace que se caiga el cabello en las zonas, esa parte que ustedes ven ahí son los hongos que están presentes en la cabeza. También la caspa, la candidiasis, que es justamente en la zona dental, y la tiña son grandes manchas a lo largo de la piel, la tiña del cuerpo, ¿no? Que hace que sea blanquecino, ¿no? Parecieras una vaca, ¿no? Se parece una vaca la persona que padece esto, ¿no? La tiña del cuerpo. ¿Ok? Hay otros hongos que son importantes para la agricultura. Entonces tenemos 4 tipos de hongos, nuevamente repito, ascomicetos, basidiomicetos, cigomicetos, deuteromicetos. ¿Ah? Los buenos en totalidad, los ascomicetos. Ascomicetos son buenos. Para terminar, los hongos son también utilizados en la agricultura para que la planta sobreviva, por ejemplo, inviernos intensos, para que la planta se nutra mucho mejor, para que la planta crezca, ¿sí? No solamente son los abonos que ayudan a eso, sino también son hongos que ayudan a que esto sea más productivo, para que la planta crezca mucho mejor, más rápido, más fuerte y sea más resistente. Estamos hablando de 2 tipos de combinaciones que se llaman, son relaciones simbióticas que se dan entre hongos y otro ser vivo. En este caso, la primera relación es el líquen, que es entre el hongo y un alga. Es decir, un hongo con un protista, uno del reino fungi con uno del reino protista, se forma, en este caso hongo y algas, forma algo llamado el líquen. El líquen se usa también como abono para plantas. Y otro abono muy potente, mucho mejor que el líquen, es la micorriza. Esta micorriza está conformada por un hongo y la raíz propiamente dicha de la planta. El hongo le ayuda a sobrevivir a la raíz y estos desechos que bota el hongo son nutrientes para la planta. ¿Ok? Se benefician mutuamente. Y este nutriente y este nutriente para las plantas que se llama composta, normalmente a veces se le conoce, es la famosa micorriza. La micorriza es muy buena, ¿ya? Para la agricultura. Perfecto, chicos, por favor activen su micrófono. Vamos a comenzar con lo que es la aplicación. La pregunta número 1 sale la B. Micología. A ver, ¿qué dice acá? ¿Cuál es el nombre de la ciencia que estudia a los hongos? La Micología. micología. Muy bien. Muy bien, Belén. Micología, la B. Muy bien, Víctor. Sí, está grabado. Víctor no se preocupen. Escarza. Isaac Palomares, Víctor Escarza, Belén, no se preocupen. Está grabado. ¿Ya? No se preocupen. Toda enfermedad producida por hongos, ¿cómo se le llama? Micosis, profesor. Micosis. Muy bien, Víctor, muy bien. A ver, entonces chicos, hasta el momento la 1 es la B de, bueno, micología, la 2 es la B de Profesor, dos, la 3 yo lo sé, profe. Victoria, la 3 es la C. La 3 es la C. Muy bien, Amy, muy bien, Belén, la C. La C es Aeroflora La 4 es C también, profesor. La 4 también es la C. La 5 es la E. La 5 es la E, profesor. Profesor, la 5 es la E. La 5 es la E, Víctor Las Casas. A ver, chicos, a ver, la 3, la C, muy bien. Todo silencio, uno por uno. Ya, Todo silencio. silencio. La 5 es la E. A una sola vez. Ya, muy bien. Profesor, la 5 es la E, Víctor Las Casas. Yo lo dije. Ya. 4, ¿cuál es el rol que cumplen los hongos en el ecosistema? La C, profesor, la C. Muy bien, Belén, descomponedores. Profesor, la 5 es la E, la 5 es la E. Es el bidón comestible. Muy bien, Víctor, muy bien, Isaac, muy bien, Dayana. Champiñón, la E. Muy bien. La 6 es la C, profesor. La 6 es la C.
A ver, repasamos porque para que apunten. La 1, la B, psicología. La 7 es la 6 es la C. A ver, chicos, cálmense. La 2 es la D, la 3 es la C, la 4 la C nuevamente, la 5 la E. Vamos a pasar a la C, ¿ya? Un momentito. 6. No es un grupo. Clasificación de los hongos. Lista, profe, la C y hidrotismo. Silencio, no puedo, siete. ya me por favor. Chicos, a ver. A ver, no hay ningún problema que participen todos a la vez, pero lo dicen una vez y tranquilos nomás porque estoy viendo la grabación, no se preocupen, ¿ya? No se preocupen, pues si no, a cada rato repitiendo no van a comprender, ¿ya? Así que por favor, a ver, pregunta número 7. ¿Ya llegaste? Sí, tírame nomás. Ya. Pregunta número 7, chicos. ¿La levadura es un hongo perteneciente a qué grupo? Las levaduras. Ascomicetes o ascomicetos. Les dije que también era válida. Los ascomicetes son las levaduras que ayudan a comer, ¿ya? A lo que es la comestibles. Pregunta 8, ya pueden contestar. 8, ¿el champiñón es un hongo que pertenece? Profesor, opinión de lo que pertenece a tu grupo ¿Seguros? No, mira, el champiñón pertenece a los basidiomicetos. Profesor, la C es la 8. Profesor, Por lo tanto, la letra C. La 8 y la D. No, la Profesor, la 8 y C. la C. La C. Profesor, la 8 y la C, profe. Muy bien. 9. La 9 también es C. La 9 es E. La 9 también es C. También la 9 la C. Muy bien. Eucariota, perfecto. ¿Y la 10? La 9 la C. Es una enfermedad causada por hongos. La B. La B, Muy profe. bien. Amy. La B. La B, profesor. Muy bien, chicos. Entonces, hemos terminado. A ver, la 6, la C, la 7, la D, la 8, la C, la 9, la C y la 10, la B. Muy bien, chicos. Van a leer acerca de la tiña en la extensión Profesor, y la evaluación de crucigrama. Levantada. ¿Ya? Muy bien. La próxima clase vamos a hacer el reino Plantae. Ok, chicos, gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Y ya saben que nosotros comemos todos los días hongos, sí, mediante el pan. Y le debemos la vida por el penicilio, por la penicilina. ¿Ya? Profesor, donde dice responde las siguientes preguntas, ¿podemos también investigar en Google? Claro, también, no hay ningún problema. Listo, chicos, nos estamos viendo. Gracias por tu atención. Hasta luego. Chao,